Entonces, y el Padlet, ¿verdad? Les comparto la pantalla. ¿Qué quieres ver? ¿La entrevista o la encuesta? ¿Qué es lo primero que quieren ver? ¿O quieren ver los objetivos? Igual y sí, yo digo que la entrevista, no sé qué opine mi compañera, no sé. Brenda, ¿cómo ves? Pues sí, la entrevista, profesora. Bueno, solo, ajá, sí, en esa nos había, bueno, sí, nos había dicho que lo que le faltaba es que estaría bien poner qué grupos está y cuántos alumnos asisten y cuántos alumnos son en sí en la lista. Pero eso todavía no lo hemos puesto. Sí, pero no sé si es en esta o en la encuesta, porque te decía que en la entrevista tú puedes, aún a pesar de que tienes unas líneas que son las preguntas detonadoras que se les llama, tú puedes ir como modificando la entrevista e ir yéndote, por eso se llaman entrevistas a profundidad. Puedes ir precisamente haciendo como, la voy a abrir en Word por si necesitamos irla, no sé si ven el Word, pero déjenme ponerles ahora la otra pantalla. Puedes ir cambiando, modificando todo lo que son tus preguntas conforme el entrevistado te lo permite. Entonces, si hay algo que tú detonaste con una pregunta y luego quieres como llevarla a una siguiente pregunta, aunque no la tengas en el guión, porque te pareció interesante eso o crees que con eso podrías ampliar un poquito la información o la pregunta que hiciste no te está entregando la respuesta que tú esperabas y necesitas modificar la pregunta o hacerla de manera diferente, la entrevista es para eso. Lo que nosotros normalmente hacemos dentro de lo que son, cuando hacemos este tipo de instrumentos como para recopilar información, las entrevistas las hacemos previas a las encuestas, para que una vez que tengamos la entrevista, veamos más o menos cuál es la información que podemos preguntarle ya en una encuesta. Entonces, la intención es esa, la intención es que con lo que ustedes recopilen de información de la entrevista puedan ver y de eso qué cosas podemos convertir en algo que le preguntemos a más profesores, porque no vamos a entrevistarlos a todos. Si tenemos nosotros 6 profesores en un grupo, más 6 profesores del otro grupo, porque creo que ningún profesor le está dando ninguno de los profesores que están en el 202 le están dando en el 201, según yo recuerdo, pero a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos 12 profesores. Y luego tendríamos los profesores que están dando en primero, que ahí sí me parece que hay algunos que sí le están dando a los 2 grupos de primero y que incluso algunos profesores de primero le están dando a grupos de segundo, como el profesor Avelino, si no me equivoco. Entonces ahí ya no tendríamos por 3 ni por 4, sino ya tendríamos aproximadamente como unos 18 o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, si nuestro universo fuera la totalidad de los profesores, tú dices, encuesto a 3, que era lo que, lo que aquí habíamos propuesto, ¿no? Que era Guillermo a uno, Brenda a otro y Alberto a otro. Y luego el encuesto al 100%, ¿no? Hago un censo dentro de lo que sería la encuesta, ¿no? Entonces, lo que podemos revisar es cuál sería, si el objetivo, déjenme, les voy a poner esto aquí a la mitad para que podamos ver las dos, que sería también el Padlet. Si con lo que ustedes están viendo, aquí está, en la entrevista van a cumplir lo que son sus objetivos de la investigación. Permítanme porque no sé qué me hizo. Aquí está.
Y entonces sí, ya luego hacer la entrevista. Entonces aquí están los objetivos, nuestros objetivos que son saber la opinión sobre clases híbridas, virtuales y presenciales desde la perspectiva de los profesores mediante herramientas de investigación, encuesta y entrevista. Luego analizar los beneficios y contras de cada esquema a partir de los resultados obtenidos y luego presentar el análisis para integrar la información con los demás equipos. Lo primero que haríamos es ver, a ver, la opinión sobre clases híbridas y duales. Les estamos preguntando a los profesores sobre las clases híbridas y duales y entonces revisamos las preguntas y vemos que dice cuál es su nombre, qué materia impartes y en qué grupo. Estos son datos específicos del perfil del profesor, saber a quién estamos entrevistando. Luego, ¿eres o has sido docente en otro modelo educativo distinto del Instituto Rosario Castellanos? Ahí todavía no estamos hablando de los objetivos en particular. Luego, impartes tu clase virtual o presencial, ahí sí, pero aquí el hecho de que impartes tu clase presencial o virtual, lo único que podríamos obtener con una pregunta de esta naturaleza, planteada de la manera en como lo estamos diciendo, es un sí o un no. Entonces, una vez que impartes tu clase de manera virtual o presencial, ¿cuál sería la siguiente pregunta para que empieces a abordar una temática? Porque un sí o un no te da ninguna opinión, simplemente te está diciendo si estás teniendo, en qué modalidad estás dando la clase. Entonces debería de haber una pregunta que te permita como ya empezar a abordar el tema. O sea, ya estamos entrando a clases híbridas, virtuales o presenciales, ¿no? Pero ahora, luego, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué le voy a preguntar al maestro que me dice que sí estoy impartiendo la clase virtual o que sí estoy impartiendo la clase presencial? Si yo, por ejemplo, no estoy impartiendo la clase presencial, ¿se puede considerar híbrida mi clase? Tendríamos que preguntarle al profesor qué entiende por una clase híbrida, porque aquí estamos hablando qué competencias desea desarrollar a los alumnos. A lo mejor esta yo la pondría casi al final para poder analizarla con relación a lo que me está diciendo, pero no la pondría al principio. Luego, ¿qué modalidad presencial o virtual te permite desarrollar esas competencias? Ok, entonces sí, si lo que quiero es, ahí sí hay un link entre una cosa y la otra, pero me voy desde impartes tu clase virtual y luego lo llevo a las competencias, entonces no estoy teniendo como una historia que le estoy preguntando al profesor, no le estoy llevando no estoy platicando con él y que me vaya platicando específicamente, a ver, ok, entonces das tus clases virtuales, y cómo impartes la clase, o sea, si tú estás haciendo una entrevista, las preguntas que le vas haciendo a la persona que estás entrevistando tienen que ir como tejiendo esa historia. No te puedes ir de un tema a otro, ¿no? De que si estás impartiendo, cómo estás impartiendo tu clase, a qué competencias deseas desarrollar, porque vas a, como que los estás descontextualizando o no estás todavía entendiendo el contexto completo, ¿no? Luego dice, ¿cuál es tu opinión del modelo híbrido? ¿Conoces a qué se refiere el modelo híbrido? Ok, si ya le estás preguntando acerca del modelo híbrido, esta pregunta la tendrías que hacer desde la perspectiva de lo virtual y lo presencial. Lo virtual y lo presencial tiene que ver con lo individual. Tienes que arrancar con esta pregunta. ¿En qué momento vas a unir lo que te están diciendo los profesores con esta pregunta? Y luego, ¿cuántas con las herramientas para poder desarrollar correctamente el modelo híbrido? ¿Cuáles son esas herramientas? Primero le preguntas cuáles y luego le preguntas si cuenta con ellas. O sea, en un modelo híbrido, ¿qué tipo de herramientas son las que se necesitan? O platícame cómo es el modelo, de qué se trata. O sea, tienes que ir como ahondando un poquito más en el tema para que luego llegues a la siguiente pregunta. En base a tu experiencia, aquí es con base en... Y desde ahí lo podríamos modificar como para... Yo ahorita, o sea, le estoy dando nada más mi opinión, pero ahorita lo vamos a ir modificando para que ustedes me digan, porque no quiero yo hacerlo de manera arbitraria, o sea, yo les estoy haciendo como mis observaciones. Aquí, esta porque es ¿cómo se llama? Una corrección de redacción. Con base en tu experiencia, ¿qué mejoras aplicarías al modelo individual?
¿Cuál sería tu recomendación para que el alumno aproveche mejor, de mejor manera el modelo individual y cierre? Ok, entonces, ahora sí, con estas recomendaciones que les comento y con esta forma que les estoy diciendo que más o menos debería de ser estructurada una entrevista, ¿qué quieren que hagamos? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Y cómo vamos organizando las preguntas para ver, o sea, quieren que hacerme la pregunta y luego ver cómo la respondo, cómo hacemos el ejercicio para que, o sea, ya les di yo mi opinión acerca de las preguntas, pero lo que quisiera es que ustedes hicieran la reflexión y que hiciéramos el ejercicio en conjunto, no que yo les corrija el cuestionario y que entonces lo haga como yo lo sé hacer, sino más bien con base en mis recomendaciones, qué cambios le harían ustedes. ¿Va? ¿Cómo ven? Sí, profesora, yo creo que sí. Ok. Aquí no les tenemos que preguntar que si son profesores del IRC, porque pues se supone que estamos pensando que todos son del IRC, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Necesitas preguntarle el nombre al profesor, si son profesores que nosotros conocemos, o lo estás poniendo por el hecho de que podrías considerar a profesores que tú no conoces porque vas a entrevistar a alguien de otro grupo? Ajá, es que Alberto iba a entrevistar a un profe. Ok, entonces dejamos el de nombre. ¿Qué materia impartes y en qué grupo? Esta entonces, se la voy a poner en amarillo, si tú ya conoces al profesor, pues no le preguntes nada más cuál es su nombre. O le puedes decir, es que de todas maneras el nombre completo se supone que lo tienes, ¿no? ¿Qué materia impartes? Si tú ya sabes qué materia imparto, pues entonces tampoco no se la preguntes, ¿no? Si tú ya sabes que yo soy la maestra, entonces estas las puedes poner como optativas para preguntarle a la persona cuando no conoces al profesor. ¿En qué grupo? Pues aquí en lugar de ponerle en qué grupo, podrías preguntarle, por ejemplo, a mí, tú sabes que te estoy dando a ti, no estoy dando, entonces todas estas no me aplicarían, pero sí me podrías preguntar, que a lo mejor no lo sabes, si estoy dándole, si además de tu grupo estoy dándole a otro grupo. Entonces aquí podríamos poner una alternativa de en qué grupo o a cuántos, a qué otros grupos les estás dando, ¿no? O le estás impartiendo a otros grupos, ¿no? Esto es lo que quisiera que hiciéramos, ¿va? ¿Cómo quisieran empezar la entrevista? Ya con estos comentarios que les dije, ¿qué sería lo primero que me preguntarían? Pues sí, yo creo que sí salen sobrando, ¿no? ¿Cuál es tu nombre y qué materia impartes? Sí, las podemos dejar ahí en amarillo, porque si es un profesor, o sea, si decimos, tenemos ahorita tres que sí conocemos, pero y si nos piden que entrevistemos, si yo les digo, ¿saben qué? Quiero que entrevisten a la maestra Adriana de primero, ¿no? Entonces ahí sí tendrían que tener, pues yo les voy a decir que es la maestra Adriana y que está dando en primero, pero a lo mejor a ella sí le tendrían que preguntar cuál es tu nombre, qué materia impartes, a qué grupo. Entonces, estas son de las que pueden ser optativas, ¿no? Y le podemos poner así literal un comentario de una pregunta optativa solo para profesores que no conocemos, ¿no? Ok, si no me van a preguntar eso, ¿con qué abrirían la entrevista? ¿Qué sería lo primero que me preguntarían? O me platicarían, pueden tener una entrada, porque ahí dice un inicio, ¿no? ¿Qué le dirían a quién te toca? A Felipe, por ejemplo, si vas a presentar, a entrevistar a Felipe, ¿qué le vas a decir a Felipe? ¿Llegas directamente y lo entrevistas o le das como una breve explicación para qué es la entrevista o por qué la entrevista? O ¿cómo te la imaginas? Tú, Brenda, si vas a invitar a entrevistar a Felipe, o tú, Guillermo, que ibas a entrevistar a Tania. Sí, sería No, como una breve introducción de lo Ujú. que se trata la entrevista y pues, lo que queremos saber de esta misma entrevista, para que también pues los profesores se interesen, por así decirlo, y se abran un poquito más. Ok, ¿qué les platicarías? A ver, dime ¿qué le dirías a Felipe? Bueno, que sería
que el motivo de esta entrevista es porque queremos saber un poquito más sobre el modelo híbrido, cómo es que, pues, que usted, profesor, lo toma y si está un poquito más informado de este modelo. ¿Tú quieres saber si él está informado del modelo o tú quieres informarte tú del modelo? Pues sería como yo informarme, como saber también del profesor. Okay. O sea, también interesarme, o sea, de los dos, porque pues obviamente tal vez me va a decir cosas y yo me voy a imaginar y voy a decir, sí, esto no sabía o no sé, por así decirlo. ¿Y tú, Guillermo, qué le dirías a Tania? Pues sí, igual hay que darle el contexto, ¿no? De lo para qué es la entrevista, y yo creo que principalmente sería como para saber la opinión, o sea, qué opina del modelo educativo que está implementando el instituto, y como que lo podamos plasmar en la entrevista, o sea, que se note en la entrevista si es que desde el punto de vista de Tania, pues es un modelo adecuado para, por ejemplo, su modelo. Ustedes tienen, lo que nos explicaba Alberto, es que tienen no me acuerdo cómo se decía, un modelo, no, es que creo que está en la 3. Te dejamos de escuchar, Guillermo. Un modelo educativo individual, ¿no, Memo? No, es que decía algo como un plan de trabajo. Una planeación didáctica. O sea, tenemos dos cosas. El programa educativo, que el programa educativo es en donde te explica lo que es la materia y cómo la materia está alineada al modelo del educativo del instituto. Entonces ahí te dice cuáles son los contenidos que tienes que dar, pero cómo esos contenidos tienen ciertos componentes con los cuales tienes que trabajar. Ahí te habla de las tareas auténticas, te habla de las evaluaciones auténticas, te habla del problema prototípico. Entonces, en teoría, te tienen que entregar ese programa, esa programación para que tú tengas como la base de con qué vas a hacer la planeación didáctica, que esa es la otra cosa. Pero la planeación la hace uno. Entonces, el programa te lo entrega la jefa de carrera para que tú planees cuáles van a ser los contenidos como la estrategia didáctica con la que vas a planear tus clases. Entonces, ahí ya viene lo que es ¿cómo se llama? La libertad de cátedra, ¿no? Del profesor, de que te dicen, bueno, pues esto es lo que se supone que se tiene que entregar, que dar de contenidos a los alumnos, ponte tú, o sea, revísalos y de acuerdo a lo que se espera que aprendan los alumnos, define de lo que ahí dice que se supone que tendrías que darle, ¿qué les vas a dar? Puedes modificar un poquito los contenidos, sí, si está muy amplio, por ejemplo, el semestre pasado de ecología, me parece que está así como muy, muy amplio y dijeron, no, pues le vamos a dar 3 cosas importantes de esto, pero no lo vamos a cubrir en la totalidad porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? En el que yo lo tuve que rediseñar porque estaba como un poquito atrasado, por eso se llama la materia se llama taller de vigilancia tecnológica, y pues yo les dije es que la vigilancia tecnológica pues era del 2006, ¿no? Pero ya ahorita estamos en el 2020, ya ahorita la vigilancia tecnológica no es vigilancia tecnológica, es vigilancia estratégica. Y por eso yo no pude cambiar el nombre de la materia, pero sí pude cambiar los contenidos, y entonces lo que les di ya no fue lo que se hacía en el 2006, o sea, la historia de la vigilancia no les sirve no les es de mucha utilidad si lo que ahorita se está aplicando es la vigilancia estratégica, que incluye la vigilancia tecnológica, pero que es un poquito más amplio, ¿no? Entonces tenemos esta suerte de 2 elementos, el programa, y luego del programa se convierte en una planeación. Entonces ese programa educativo viene, se supone que ya con todos los elementos del modelo educativo. Entonces de ahí es de donde uno parte. Obviamente esto es para todos, entonces yo no sería una pregunta que le tuvieran que hacer al maestro, oiga, oye, y a ti te entregaron tu programa didáctico, sí podrías preguntarle, perdón, tu programa educativo, podrías preguntarle
qué tanto en el programa educativo vienen los componentes del modelo educativo, pero en realidad lo único que les estás preguntando aquí no es el modelo educativo. El modelo educativo tiene varios componentes. Los componentes del modelo educativo no solamente es la individualidad es como la modalidad del modelo educativo en la que se espera que se impartan las clases. Esta modalidad incluye tanto el tema de cómo mezclar la virtualidad y la presencialidad a lo largo de la carrera, que no todas las materias tendrían que ser presenciales, que no todas las materias tendrían que ser virtuales, que no todas, porque la propuesta que se hizo era una propuesta en donde se pensaba que se iba a empezar en presencial y que luego se iba a migrar al virtual. Pero pues resulta que con la pandemia pues hubo necesidad de migrar directamente a lo que sería esta suerte de presencialidad a distancia, en donde el profesor estaba conectándose con los alumnos a través de un medio digital. Y eso obligó a que esta carrera en particular iniciara ya con una modalidad diferente, porque no están, si ustedes trataran de entrevistar a otras materias de otras carreras que ya se instalaron antes de la pandemia, pues no había esta posibilidad, ¿no? Lo que tenían era o el virtual, que es el campus virtual, o la presencial, que era el que tenían que ir a clases. Pero no había esta modalidad. Esta modalidad la obligó prácticamente la pandemia. A partir de que la obliga la pandemia, pues entonces las circunstancias en las cuales se puede ya presentar la hibridalidad, o mejor, es que aquí nada más sería el modelo híbrido antes de la dualidad, se amplían. ¿No? Ya no nada más es presencial o virtual, qué cosas les voy a dar o qué materias les voy a dar de manera en donde estén ellos en aulas físicas y qué cosas los voy a mandar a aulas virtuales cuando ya vayan avanzando. Esa era la idea original que se tenía de lo que era el modelo híbrido en las carreras que se habían como diseñado. ¿No? Entonces, pero esta suerte de historia no la conocen todos los profesores. O sea, yo, porque estuve participando en diferentes cosas y en diferentes grupos, se los puedo contar. En realidad, el profesor que entra con nosotros en mi generación, cuando entran ustedes y que somos los primeros profesores de la licenciatura, ahora sí que por obligación teníamos que tener las características de poder darles a ustedes las materias. Y entonces esta investigación que se está haciendo de cómo implementar el modelo educativo en una licenciatura, y esta suerte de lo que estamos haciendo ustedes, y que yo estoy invitándoles a que veamos cómo implementar el modelo y que se va a generar como una propuesta de implementación, o sea, vamos a hacer sugerencias para mejorar la manera de cómo llevar a cabo el modelo híbrido, pues es como algo diferente. Si ustedes esta misma entrevista se la hacen a maestros que están fuera de este claustro, fuera de la licenciatura, a lo mejor las respuestas que van a obtener son completamente diferentes. Por eso precisamente la idea de que pensemos que a lo mejor nos pidan que nosotros hagamos otras entrevistas con otros profesores y que encontremos respuestas distintas, inclusive a los profesores que entraron ya al primer semestre, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto se los cuento para que ustedes tengan un contexto a partir del cual ir platicando con los profesores. Entonces, si lo que nosotros solamente queremos saber es la opinión, porque fíjense, por eso les puse aquí lo que es su objetivo, ¿no? Acuérdense que tenemos que tener muy claro para qué va a ser la información, para que entonces enfoquemos todas nuestras preguntas hacia el objetivo de nuestra investigación. Y si esto que nosotros estamos pensando como objetivo es lo que realmente nos va a servir para entregarle la información a quien va a ser nuestro usuario de la información, que en este caso pensemos que es Laura, la directora de carrera, que nosotros a ella le vamos a entregar los resultados que obtengamos, las sugerencias que hagamos del modelo. A ella le interesaría saber la opinión sobre clases híbridas, virtuales y presenciales desde la perspectiva de los profesores mediante herramientas de investigación. A mí me parece que está bien, ¿no? O sea, no sé si mediante las herramientas de investigación sea o sea, si a ella le es de utilidad saber que van a hacer encuestas o entrevistas, pero a mí sí me es de utilidad saberlo, ¿no?
Y luego, si nosotros le vamos a analizar, fíjate, lo primero que vamos a hacer, lo primero que dicen sus objetivos es lo que ustedes precisamente me están diciendo que le contarían al profesor cuando empiece la entrevista. Los dos coincidieron. Entonces, su inicio, o sea, su entrada sería precisamente esa. Esta entrevista la estamos haciendo porque queremos saber la opinión de los profesores sobre lo que están viviendo con las clases híbridas. Entonces queremos conocer si dan clases virtuales, si dan clases presenciales o si dan clases en las dos modalidades y qué sucede durante esas clases. O sea, eso que ustedes me dijeron es justo lo que es su primer objetivo. Pero luego el segundo objetivo dice analizar los beneficios y los contras de cada esquema a partir de los resultados obtenidos. Entonces, si yo leo en las preguntas, ustedes dicen qué modalidad tiene, qué competencias deseas, conoces a qué se refiere, en tu opinión, cuál es tu opinión del modelo, cuántas son cuentas con las herramientas para poder desarrollarlo, y hasta aquí dice cuáles son las ventajas y desventajas. Las ventajas y desventajas es lo mismo que los beneficios y los contras. Sí, sí es lo mismo. No. ¿Tú crees que es lo mismo, Brenda? Pues sí, igual. A ver, dime una ventaja. Para el profesor, ¿eh? Acuérdate que estamos pensando en el profesor. ¿Cuál es una ventaja del profesor? Que puede realizar otra actividad. Por ejemplo, yo, ¿no? Que puedo dar la clase de manera, desde donde esté, porque aparte soy consultora, ¿no? Y entonces esa es una ventaja para mí, porque si la próxima semana me voy a Puebla, voy a dar la clase desde Puebla. Si la siguiente semana me voy a Oaxaca, voy a dar la clase desde Oaxaca. Si en mayo me voy a ir a Los Cabos, voy a dar la clase desde Los Cabos. Entonces esa es una ventaja para mí, ¿no? Pero nuevamente, ¿es un beneficio para el modelo? ¿O es un beneficio para el profesor? Yo creo que es un beneficio para ambas partes, ¿no? Porque además, por ejemplo, yo que trabajo, también me veo beneficiado. De no ser así el modelo, yo ya no hubiera podido estudiar. Podría ser un beneficio para ti el que profesores, que no solamente son profesores, estén dando clases y que entonces tú tengas una experiencia diferente porque no tienes una experiencia de un académico que te está dando un taller. Tienes la experiencia de una persona que está aplicando los conocimientos en su ámbito laboral y por lo tanto te está dando cosas más aplicables. Pero te fijas que no es lo mismo la ventaja que el beneficio. O sea, para mí es una ventaja, pero es un beneficio para el o sea, el beneficio, la ventaja, para mi ventaja podría no ser un beneficio para el modelo. No es directamente, o sea, el que yo pueda darte la clase desde donde yo quiera que esté, no necesariamente es un beneficio para el modelo. Ok, ya más o menos me ¿Sí? agarré la... Exacto. Entonces, justo precisamente ahí es donde ustedes tienen que estar como checando cómo voy a analizar la información, porque le voy a analizar la información. El profesor, estoy viendo la percepción del profesor y estoy viendo lo que en la pregunta ventajas y desventajas del modelo, yo te voy a decir las ventajas para mí o te voy a decir las ventajas para el aprendizaje o las ventajas para la didáctica, ¿no? O sea, me es más fácil darles las clases de manera virtual. Para mi clase, ¿es mejor que ustedes toman las clases virtuales? Yo ahí te diría dos cosas. Por ejemplo, yo creo que para ustedes, el que todos los días tengan que estar practicando en el ámbito virtual
porque mi clase la están dando, la están tomando de manera virtual, porque estas herramientas con las que manejamos nosotros la clase, prácticamente los obligo a que utilicen las herramientas colaborativas, que utilicen plataformas tecnológicas para poder comunicarse, que utilicen aplicaciones para poder hacer lo que son las encuestas, que utilicen todos estos recursos didácticos digitales y no analógicos. Desde la perspectiva de la materia que yo les estoy dando, a mí me es mejor porque los obligo prácticamente a que lo hagan, ¿no? Que es lo que le decía yo, creo que estaba platicando con Fátima, y le decía que el profesor Camaji, que creo que fue Daniel el que nos dijo, Alberto el que nos dijo que le costaba mucho trabajo grabar las clases, ¿no? Y entonces que porque tenía una brecha tecnológica que pues obviamente era notoria, y que entonces pues si el alumno no va a la clase, no tiene la posibilidad de verla grabada. Y yo le decía a Fátima, pues es que para mí eso sería como muy fácil decirle a los alumnos, ¿sabes qué? Hoy te toca a ti grabar la clase, para que tú aprendas a utilizar el Zoom, para que aprendas a ver cómo se maneja, para que sepas cómo se graba, cómo se baja, cómo se sube el video, cómo se sube al Padlet. O sea, yo podría pedirles a ustedes como parte de la materia que hicieran eso para que se entrenaran, porque para mí es un taller y porque para mí que tengan habilidades digitales es importante. Entonces, para mí, didácticamente, pedagógicamente, es mejor que ustedes estén tomando la materia en línea. Si ustedes si se lo preguntan a Francisco, que es el otro maestro que le está dando la clase al otro grupo, él sí está dando una presencial y una en línea. Entonces, a lo mejor su perspectiva es diferente. Pero justo lo que les tendrían ustedes que preguntar es eso, ¿no? O sea, no solamente ventajas y desventajas del modelo. Si no conocemos, si el profesor no conoce el modelo, o sea, yo sí lo conozco, yo te puedo hablar de que el problema prototípico es parte del modelo, que lo que son las tareas auténticas es parte del modelo. Si tú me dices, si me preguntas, ¿yo cómo aplico las tareas auténticas, ¿no? Que es una parte del modelo, y que tiene que ver con esto de la dualidad que yo les platicaba. Yo te diría, yo trabajo con los alumnos a partir de retos. Y entonces le pido a los alumnos que con el reto se acerquen a lo que es su entorno inmediato para que conozcan las problemáticas de primera mano. Y que entonces a partir de lo que es su entorno inmediato, pues conozcan, sea el ámbito de aplicación de la materia que les estoy dando. Y entonces entonces te explicaría por qué te estoy dando las clases, por qué hago grupos, ¿no? O equipos para que ustedes trabajen. Bueno, pues porque si yo lo que pretendo es que aprendan a trabajar de manera colaborativa y les pongo tareas individuales, pues entonces, ¿cómo voy a asegurarme que trabajen de manera colaborativa? Y si una de las competencias del modelo es que el alumno aprenda a trabajar de manera colaborativa, pues entonces yo lo que hago es que a partir de las actividades que desarrollo, les hago que ustedes trabajen de manera colaborativa. La otra es las tareas auténticas, ¿no? O sea, yo te estoy preguntando a ti acerca de algo que estás viviendo tú, como por ejemplo lo que fue lo del tema de la basura, ¿no? Una tarea auténtica no te pedí que fueras a revisar cuál era la última estadística de cuánto se genera de basura por familia en la Ciudad de México y específicamente en la Magdalena Contreras, para que conozcas la dimensión del problema de generación de basura. Esa era una alternativa, ¿no? Que vamos a hacer una investigación, váyanse a los datos duros, que ya alguien hizo todo lo que sería esa investigación, hizo un registro, hizo una medición y te está diciendo cuánto, ¿no? Y luego aparte, en el mismo documento te dicen cuánto de esa basura que se genera por familia tiene que ver con cada uno de los tipos de desechos, ¿no? Cuánto de metales, cuánto de plásticos, cuánto de orgánica, cuánto de inorgánica, ¿no? Yo pedí que cada quien registrara su basura. Entonces, para mí esa es una tarea auténtica. Es algo que me permite que ustedes entiendan cómo registrar información, cómo hacer una línea de tiempo, cómo ir viendo precisamente el comportamiento de la generación de basura en su casa, y no les estoy pidiendo, podría haberles pedido que lo compararan contra el promedio de la Ciudad de México o de la delegación en la que ustedes están viviendo. Sin embargo, para mí era más importante que entendieran
el cómo se recopila la información y cómo se registra, al registrar la información cada semana, pues entonces estamos haciendo una vigilancia de un tema que nos interesa, en el que podemos incidir y que a eso se refiere la vigilancia, ¿no? Entonces, pero yo conozco el modelo y entonces yo te puedo ir platicando del modelo. Si te topas con un profesor que no conoce el modelo, entonces tú tendrías que empezar a hacerle una pregunta que te diga más información de la que él te va a explicar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que necesitan ustedes identificar para ver qué tan bien enfocada está su pregunta. Nuevamente, ¿con qué empezarían con qué pregunta? O sea, ya el inicio, ya sabemos, ¿no? Les vamos a preguntar al profesor, les vamos a platicar al profesor que lo que queremos saber es su opinión acerca de las clases. Y entonces el objetivo en el inicio, vamos a poner, aquí vamos a comentar con el profesor el objetivo de la entrevista, ¿no? Ese sería con el inicio con el que ustedes me lo dijeron y yo estoy de acuerdo que arranquen con eso, ¿no? Ese sería como su breviario. Luego, la primera pregunta, si no conocemos al maestro, le preguntamos su nombre, le decimos qué materia imparte, y si no, lo que yo les sugiero es que les digan, para arrancar, para que quede asentado dentro de lo que es la entrevista, nada más queremos corroborar sus datos, ¿no? A ver, usted es la maestra Magdalena Sánchez, está impartiendo la clase de vigilancia tecnológica competitiva en el grupo 202 de la Magdalena Contreras. ¿Es correcto? Sí. Ah, ok. Y entonces así ya, perdón, tú dejas en la entrevista quién es con quien estás precisamente llevando la entrevista, porque ya tienes los datos. Si no tienes los datos, entonces se los preguntas. Y luego ya le preguntas, además de este grupo, ¿está usted dándole clases a otro grupo? Yo te diría, no, pues ahorita solamente estoy dando al grupo del 201, ¿no? Y otro maestro te podría decir, no, sí, estoy dando un grupo, estoy dando en 2 grupos, ¿no? Y luego, de ahí, ¿qué pregunta le harían? ¿Qué pregunta le harían a un profesor? ¿O qué pregunta quisieran que yo les contestara para que pudieran entender la opinión acerca de las clases híbridas? La primera sería la siguiente: ¿eres o has sido docente en otro modelo educativo distinto al Instituto Rosario Castellanos? Yo creo que la que seguiría sería ¿qué opinión tiene respecto a los modelos educativos? Si responde sí, obviamente, ¿no? Contra el individual, ¿no? Que propone el instituto. O sea, Ok, que ¿te interesa saber, o sea, si yo no estoy dando, fíjate la pregunta y la respuesta que te daría. Si tú me preguntas, ¿eres o has sido docente en otro modelo educativo distinto al Instituto Rosario Castellanos? Mi respuesta sería sí. No sabes si te estoy diciendo si he sido docente, si soy docente ahorita o si he sido docente en otro momento, porque me estás haciendo las dos preguntas en una. Mi respuesta sería sí. A lo mejor te diría, sí, he dado clases además en el Tecnológico de Monterrey, he dado clases en la Universidad Autónoma de Nayarit y a nivel licenciatura, como más o menos lo que estoy viendo aquí con ustedes, en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nayarit. A nivel maestría he dado clases en la Universidad Autónoma de Baja California. A nivel, otro tipo de clase que no sea necesariamente a nivel licenciatura, he dado clases, he dado capacitaciones y he dado capacitaciones a grupos diplomados en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, y he dado muchas clases, di clases de cocina. O sea, toda esta información te la podría yo dar con esa pregunta. ¿Esa información te sirve de algo? ¿O qué es en realidad lo que quieres saber? ¿Para qué quieres saber si yo he dado clases en otro modelo educativo? Pues tal vez para saber cómo fue su impacto cuando cambió de un modelo educativo a otro, porque siento que lo que nos dijo maestra es como más el relleno, o sea, como que mucha paja, o sea, como que no, siento que no. Entonces, Exacto. Pero esa información, si a mí me haces esta pregunta, yo te daría esa respuesta, porque no sé lo que quieres saber.
pero entonces, ¿cómo harías la pregunta o para qué harías la pregunta? Para que precisamente encontraras la información que a ti te interesa saber. ¿Cómo formularías la pregunta? O primero les preguntas que si te gusta el modelo educativo del instituto, o que si conoces cuáles son los elementos, o qué me puedes platicar acerca del modelo educativo del instituto. O sea, lo que necesito es que empiecen a pensar la información para qué les va a servir, para entonces saber si con esa información les van a dar una opinión, les van a dar un beneficio, les van a dar un contra. O sea, si este es el objetivo que tienen de su entrevista, cada pregunta tendría que estarles dando un elemento de la cual ustedes estén agarrando información. Y si la información que me vas a dar cuando me preguntes algo no te va a dar información que tú necesitas saber, entonces tu pregunta la tienes que plantear de una manera diferente. ¿Cómo ven? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué le preguntarían primero a un profesor? Y acuérdense que es una entrevista, o sea, no son preguntas dicotómicas. Puedes decirle, platícame, puedes preguntarle si estás hablando, vas a hablar con profesores de segundo año. ¿Es la primera vez que das clases aquí en el instituto? O si ya lo sabes, tú sabes que ya tengo dos semestres, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el semestre pasado y este semestre? Platícame un poco acerca de ahora que regresamos al presencial, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que hiciste el semestre pasado o este semestre? Porque es abrir una pregunta, estás en una entrevista, es abrir una pregunta que le permita al profesor expresar información, porque no se trata de hacer preguntas de sí o no, ¿no? Por eso te decía, si me preguntas, ¿eres o has sido docente en otro modelo educativo al Instituto Rosario Castellanos? Yo te puedo platicar toda la información de todos los lugares en donde he sido docente, pero no sé si eso te va a servir. Entonces, ¿qué sí te puede servir? ¿Con qué pregunta arrancas una entrevista a un profesor en donde empieza a platicarte directamente del tema que a ti te es de interés? No sé si podría ser como cuál fue su impacto al iniciar el modelo educativo híbridual en la institución. No sé. No ¿Cuál sé fue si su con eso, impacto? ajá, al iniciar el modelo educativo híbridual en la institución. Fíjate, yo creo que en realidad lo que ustedes quieren saber es, cuando ustedes preguntan, ¿eres o has sido docente en otro modelo educativo distinto al Instituto Rosario Castellanos? Más bien lo que quieren saber es si el modelo del Instituto Rosario Castellanos es distinto a otros modelos educativos en los cuales has participado. No es más acercada esa pregunta, no les daría mejor información esa pregunta. O sea, si tú llegas y me preguntas, a ver, maestra, la entrevista que te voy a hacer o que les voy a hacer, no sé cómo le hablan a sus profesores, es porque quiero saber cuáles son la opinión de las clases híbridas, virtuales y presenciales, mediante dos tipos de herramientas, ¿no? Una entrevista y una encuesta. En esta entrevista queremos saber cuáles son los beneficios y los contras de cada esquema, de forma, de cada manera de dar clases, ¿no? Las clases virtuales, clases presenciales y clases híbridas, ¿no? Y entonces si ya le puedes preguntar, antes de haber dado clases aquí en el instituto, o mejor dicho, ¿qué diferencia? Porque creo que ahí podrías abrirle una pregunta que realmente te lleve a la información que quieres. ¿Qué diferencia hay entre la manera de dar clases aquí en el instituto y la manera de dar clases en otros lugares en donde hayas dado clases? ¿No? Entonces ahí sí ya te puede platicar, ya te puedo yo decir que, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, las clases que yo daba eran clases en donde había dos profesores, en donde sí había una aplicación directa a la realidad, porque yo digo una clase de
que se llama Planeación de Microempresas para el Desarrollo Social. Y entonces a mí me llamó mucho la atención lo que fue el modelo que a mí me tocó vivir en el Tecnológico de Monterrey, porque los alumnos obtenían 200 horas de servicio social. Y entonces, ¿qué hacíamos para darles esas 200 horas? Pues tenían que dar un servicio a la comunidad. A mí me tocaron dos tipos de servicio a la comunidad. Uno era que íbamos a la cárcel, íbamos al reclusorio de Puebla. Yo iba con los alumnos y las personas que estaban a punto de salir del reclusorio, que iban a salir y no tenían forma de que iban a ser contratados, nosotros les ayudábamos a hacer un plan de negocios. Porque dentro del reclusorio muchas veces les dan la oportunidad de hacer artesanías o de hacer cosas que puedan entregarle a sus familiares para vender afuera. Y entonces lo que construíamos con estas suerte de clases, bueno, perdón, de planes que hacíamos era todos los alumnos en el Tecnológico de Monterrey, hay como ciertas modalidades, ¿no? Entonces el alumno elegía la modalidad y cuando elegía la modalidad de que te daban horas de servicio social tomando una clase, venían alumnos de todas las carreras. Entonces yo no le daba clases a una carrera, daba clases a una modalidad. Y entonces tenía mercadólogos, contadores, abogados, diseñadores, tenía de todo. Yo igual hacía equipos, ¿no? Porque decía, bueno, pues si vamos a hacer todo un plan de negocio durante todo un semestre, pues necesito diferentes personas, porque aparte esto ya, como ya era horas de servicio social, las dábamos en séptimo y octavo semestre o para arriba, ¿no? Ya cuando los alumnos estaban como más avanzados. Entonces yo ya sabía que los alumnos ya habían como tomado clases básicas y ya sabían cómo hacer un plan de negocios, ¿no? O un estudio de mercado, por ejemplo, cuando venían de mercadotecnia, ya los de administración ya sabían hacer un plan de negocio, los de contabilidad ya sabían hacer un esquema, una proyección. Y entonces agarraba equipos de diferentes carreras y cada equipo tenía que le asignábamos a una persona que necesitaba un plan de negocio. Entonces a mí me pareció que les cambió realmente mucho la percepción a los alumnos, porque pues imagínense, aparte del Tecnológico de Monterrey, ¿no? El tipo de alumnos que iban al Tecnológico de Monterrey o eran alumnos becados o eran alumnos que tenían un ingreso económico o bueno, un nivel económico elevado. Entonces, ir al penal, ¿no? Y conocer las historias de los presos y saber precisamente que las problemáticas de que su familia está fuera, de que ellos están adentro, tenían que ir a ver a la familia porque allá con ellos hacían un estudio de mercado. Entonces, este contacto con la realidad, a mí me parecía que les cambiaba realmente la forma de pensar y la forma de cómo podían ellos, utilizar los conocimientos que ya habían adquirido en la materia en algo en donde aparte ayudaban a alguien. Y yo llegaba con los alumnos y les decía, yo no puedo entregar, lo que está en juego en esta materia no es una calificación, es la vida de un grupo de personas que es la única oportunidad que tienen para poder, cuando salgan de familiar de la cárcel, insertarse en el mercado laboral. No podemos darnos el lujo de entregar un proyecto de menos de 100, ¿no? Entonces, todos los proyectos que vamos a entregarle a las personas que vamos a trabajar con ellos van a tener una calidad de 100, ¿no? Pero depende de que ustedes hagan el trabajo o de que yo haga el trabajo, la calificación pueden obtener. Y entonces, pues entre más tenía que meter yo correcciones y demás, más les bajaba la calificación. Entre más ellos se adentraban con el equipo y con la persona, pues entonces mejor podían entender la importancia de su labor y entonces hacían mejores trabajos. Hicimos trabajos muy bonitos. Entonces ahí era un modelo educativo distinto del Instituto Rosario Castellanos, pero era un modelo educativo en donde esto de la dualidad se daba. La híbridualidad, bueno, lo que es lo híbrido, no porque todas las clases eran presenciales, pero además íbamos al penal, o sea, un día a la semana teníamos, un día cada 15 días íbamos a ver a los presos. Entonces, esa experiencia a mí me dejó la importancia del por qué a los alumnos, cuando los metes en la realidad, aprenden mejor. Y por eso es por lo que yo, cuando me invitaron al Rosario Castellanos, quise probar el modelo
con estas materias, que aparte es mi materia con la cual yo egresé de la maestría, y me parece que es como muy pertinente el probar este tipo de cosas y el cambiarles a los alumnos la manera de entender la realidad a partir de cosas como muy tangibles, ¿no? Entonces, de ahí es de donde yo traigo, pues, bueno, de ahí de otras experiencias educativas que he tenido, esta inquietud de hacer que los alumnos trabajen en cosas que estén muy acercadas a la realidad y que entonces sepan cómo van a aplicar sus conocimientos. O sea, eso es particularmente lo que yo les diría al decirles si el modelo educativo del instituto se parece a algún otro modelo educativo en el cual yo haya trabajado. ¿Cómo ven? Pues sí, profesora. Digo, es que estamos como mezclando las dos cosas, ¿no? El que ustedes me están haciendo la entrevista y yo les estoy contestando la entrevista, y de esta entrevista pues van a saber precisamente cómo fue que yo pude aplicar el modelo, y van a saber ventajas y desventajas, ¿no? O sea, yo espero que esta información les sea de utilidad, pero aparte, pues la pregunta creo que sería esa, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que has hecho aquí o el modelo educativo del instituto y lo que conoces de otros modelos educativos en los que participes ahorita o hayas participado en otras ocasiones? No sé si crean que con eso pudieran arrancar la entrevista, ¿cómo ven? Sí, profesora, pues sí nos ayudaría más esa pregunta que la que teníamos. Entonces, ¿quieren que la cambie? ¿Cómo la redacto? Sí, bueno, yo le puse qué diferencia hay el impartir clases en este instituto a otro instituto. Impartiendo clases, ¿no? Porque no necesariamente sería otro instituto. ¿Les parece? Sí. Te voy a poner aquí en el IRC, ¿no? En el Instituto Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Luego de eso, ¿qué le preguntarías? Guillermo, ibas a decir algo, perdón. Iba a decir que podemos hacer como un diagrama de flujo. En caso de que responda, no sé, algo, pues ya nos pasamos a otra pregunta, pero podremos manejarlo así como también para que al momento de entrevistar todo sea más fluido. Exacto. O sea, la idea es que lancen una pregunta en donde el profesor les dé una respuesta más amplia que un sí o un no. Entonces, por ejemplo, de impartes tu clase virtual o presencial, nuevamente es una pregunta dicotómica. A lo mejor la diferencia es, más bien, otra vez tendrías que preguntar diferencias, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre impartir clases virtuales o presenciales? O si te ha tocado impartir, pues es que no le puedes preguntar que si te ha tocado impartir clases virtuales, porque por lo menos Felipe, Albino y yo sí hemos impartido clases virtuales, porque a ustedes les tocó que nosotros, perdón, Camaji, porque los tres les hemos dado clases y los tres les hemos dado clases de manera, a través en ambientes virtuales, ¿no? Entonces, creo que no tiene caso que le preguntes, no te daría mucha información si le preguntas, ¿impartes clases virtuales o presenciales? Más bien, yo creo que podrías preguntar qué diferencia hay, o ahí puedes empezar a preguntar qué ventajas o desventajas le ves o experimentas o nos puedes platicar acerca de impartir una clase virtual o presencial, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cuál es la que creen que sería más adecuada? No te escuchamos, Guillermo, tienes su micrófono apagado. No sé, bueno, si estoy de acuerdo mi compañero, podría ser como ventajas y desventajas de
de clases virtuales y presenciales. Ok, ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué tipo de ventajas desventajas consideras que tiene el impartir tu clase virtual o presencial, ¿no? O sea, si a mí me preguntarías eso, yo te diría las ventajas y desventajas, pero fíjate, aquí a lo mejor sí podría ser interesante que se preguntaran en qué sentido, porque yo nuevamente te diría, las ventajas para mí como persona, o sea, como profesor, es que no necesariamente tengo que dejar de hacer otras cosas para dar las clases, porque yo trabajo en la consultoría y entonces viajo mucho y no les fallo, no es tan fácil que les falle porque esté yo haciendo otra cosa, o sea, puedo como entrelazar lo que estoy haciendo con las clases, ¿no? Otra de las ventajas es que el tiempo de traslado, o sea, la Magdalena Contreras está muy lejos de donde yo vivo en Tláhuac, ¿no? Entonces, si a mí me piden que vaya a darles una clase presencial, pues me tardo más tiempo en ir y venir que el tiempo que dura la clase. Entonces, esa es una ventaja. Una desventaja es que pues, no los conozco personalmente, ¿no? Y entonces a mí me gustaría más como verlos a los ojos, que pudieran tener, por ejemplo, esto de que el Internet no necesariamente es tan bueno en cualquier lugar, y entonces pues no puedo verlos a los ojos, ¿no? No puedo ver cuáles son sus expresiones, no puedo saber exactamente si están o no están. A veces están, pero no pueden participar porque pues están en el trabajo, o porque no se escucha bien, o porque no tienen. Entonces, desventajas, pues son las desventajas de la tecnología y de la ubicuidad, ¿no? Pero las mismas desventajas se convierten también en ventajas porque eso me permite que yo desde donde quiera que esté les lance la materia, ¿no? Entonces, académicamente hablando es diferente completamente, ¿no? Preparar una clase en presencial pues puede ser mucho más dinámico, puedo estar ahí con ustedes, hacerlo inclusive hasta más divertido, pues interactuar, hacerlos que se paren, que se sientan, que hagan, que les hagan, llevarlos, ¿no? A ver, vamos a salirnos y vamos a hacer una observación de las condiciones del instituto y vamos a ver cuáles son los datos que ustedes observan y vamos a hacer un registro. O sea, didácticamente, pues yo tengo que preparar la materia de una manera en la que, pues esto de que los divido en equipos, los mando a salas, que ustedes puedan platicar entre ustedes, que les hago que trabajen de manera colaborativa, que les mando herramientas, que les pongo un pizarrón, un mural electrónico que ahí pueden subir todo lo que son sus materiales, pues podría podría también utilizarlo si las clases las dieran presenciales, ¿no? Pero más o menos ventajas y desventajas, yo eso son lo que le vería, ¿no? ¿Qué sigue? ¿La de competencias? ¿La de la opinión? ¿La de la modalidad? ¿Qué les interesa? Pues yo creo que ese era, o sea, como desde un punto de vista personal. Ahora yo creo que podríamos enfocarlo desde un punto de vista Académico. educativo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué haría? O sea, esto de qué competencias deseas desarrollar en tus alumnos, no podríamos juntar la de qué modalidad presencial o virtual te permite desarrollar mejor las competencias que tienes que desarrollar en tus alumnos, ¿no? Porque no sé si qué competencias deseas desarrollar en tus alumnos sea algo que la información por sí sola te dé un dato que a ti te sirva. Pero si las juntamos las dos, cuál de las modalidades te permite desarrollar las mejores competencias de tu materia, ¿no? que estás pensando desarrollar en la materia que das o algo así por el estilo, o si quieren saber las competencias en particular que quiero desarrollar en los alumnos. En realidad esa pregunta la implementó Alberto Ajá. desde su punto de vista docente, pero ya que lo dice de esa forma, o sea, pues tampoco es que nos interese tanto, ¿no? No es el tema, pues, en las competencias que se desarrollarán en nosotros, más bien es enfocarnos en lo que es el tema individual, porque realmente, pues, por ejemplo, competencias,
O sea, sí va relacionado, pero ya como usted lo menciona, o sea, competencias contra el mejor esquema que pueda ayudar a desarrollarlas ya tiene sentido. Entonces yo creo que lo modificaría así. A mí me parece que tiene más manera, o sea, que hay más forma de que le saquen jugo a la pregunta, ¿no? Porque si la hiciéramos como más cerrada, así dentro de las competencias, pero no tiene caso porque las sesgaríamos, ¿no? Es que las competencias que yo deseo desarrollar en mis alumnos seguramente van a ser completamente diferentes que las que quieren desarrollar cada uno de los profesores, o a lo mejor tendríamos que coincidir en algunas, pero no sé si son las que les mencionarían los profesores. Entonces, a mí me parece que esa pregunta la pudiéramos estar como desaprovechando. Entonces, sí, por ejemplo, sí podríamos poner cuál de las modalidades, presencial o virtual, te permite desarrollar mejor las competencias que deseas desarrollar en tus alumnos, ¿no? Entonces las juntamos, Ajá, sí, sí, yo creo que sí. ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuál de las modalidades, presencial o virtual, te permite desarrollar mejor las competencias que deseas desarrollar en tus alumnos, ¿no? ¿No? Y esta ya se las contesté, es lo que les decía, que para mí la materia me permite hacer que ustedes se obliguen prácticamente a desarrollar competencias digitales, que es muy importante para la materia, ¿no? En la modalidad presencial sí lo podría hacer, pero no sería tan obligado, o sea, no necesariamente, para mí me facilita y me ayuda que sea digital para comprobar, y les voy a poner un ejemplo que acabamos de vivir. Nos dieron un curso de cómo de cómo utilizar el Meet, no el Zoom, que es una de las plataformas, ¿no? Y entonces resulta que a los profesores, a mí no, porque ya saben que yo no puedo ir de manera presencial, a los profesores les pidieron que fueran al instituto a tomar el curso de cómo utilizar el Meet, ¿no? Y entonces en mi cabeza yo decía, si me vas a enseñar a utilizar una plataforma para poder dar clases de manera sincrónica a distancia, ¿por qué me haces ir a estar en un salón en el que me tengo que conectar a una computadora para que me des la clase? Si lo que tú quieres enseñarme a mí es cómo utilizar la herramienta. O sea, se me hizo tan ilógico, pero tan ilógico, que había demasiado ruido en mi cabeza para poder escuchar lo que ellos me estaban diciendo, porque yo decía, es que eso que tú me estás platicando, en lugar de platicármelo, demuéstramelo, ¿no? Entonces, para mí es más o menos algo así de coherencia. Si yo les demuestro a ustedes que podemos desarrollar habilidades, porque acuérdense que yo tampoco era así como la más ducha en utilizar todas estas herramientas cuando entré a lo de la materia. Si yo les digo a ustedes, no, es que la vigilancia tecnológica es lo máximo, pero no les demuestro que utilizo la vigilancia tecnológica, entonces estoy siendo incongruente. Y entonces ustedes me van a decir, ¿y por qué no utilizas las herramientas digitales que tú me obligas a utilizar? Entonces imagínate que yo les obligo a que hagan una encuesta por Forms, pero les pongo un examen en un Excel, o les pongo un examen en un papel para que me hagan el examen de vigilancia. Entonces, yo no estoy utilizando las herramientas que les digo que les van a ayudar a que con esas herramientas ustedes hagan la vigilancia. Entonces, justo esa coherencia para mí es muy importante, y por eso la virtualidad me es más, me facilita o me da más ventaja, puedo desarrollar mejor las competencias de los alumnos que busco con mi materia en una clase virtual, ¿no? Esa sería mi respuesta en la entrevista. ¿Cómo ven?
Pues yo creo que sí cumple con el objetivo que tenemos, ¿no? Así ya Así, como lo plantea usted. exacto. Pero la siguiente, yo no sé si ya tiene, si tiene específicamente una cabida aquí, porque dice, ¿conoces a qué se refiere el modelo educativo híbrido? O la preguntan primero o la preguntan con relación a lo que vienen preguntando. Es decir, las modalidades presencial y virtual están relacionadas con el modelo híbrido, o qué otros elementos, además de la presencialidad y la virtualidad, tienen que ver con el modelo. O sea, ¿cómo casas la pregunta? De lo que venías platicando, ¿cómo lo concatenas con la siguiente pregunta? Porque si no, pareciera que estamos hablando ya de otro tema completamente diferente, y no es así, ¿no? Pues yo creo que esa pregunta puede ir antes de las competencias y podríamos, o sea, podríamos decirle al profesor que nos explique, o sea, con sus propias palabras, qué es un modelo educativo híbrido, ¿no? A Pero ver, fíjate, de ser así, la tendríamos que lanzar después de la diferencia entre impartir clases aquí y en otro lugar que estás impartiendo clases. Porque ya cuando hablas de la segunda, que es tipo de ventajas y desventajas, consideras que tiene impartir tu clase virtual o presencial, ya estás hablando de la individualidad, o sea, ya estás hablando del modelo híbrido. Entonces, esta a lo mejor sería pasarla como aquí, ¿no? ¿Cómo ves? sí, sí, yo creo que ahí, y en vez de conoces a qué se refiere el modelo, pues yo creo que no, más bien sería, explícame, o sea, con tus propias palabras, el modelo educativo individual, Ajá, ¿no? Porque obviamente, pues si lo conocen, ¿no? Porque trabajan acá. exacto. Explícame con tus propias palabras a qué se refiere el modelo educativo individual, ¿no? Porque estamos asumiendo que es el modelo educativo del IRC, ¿no? Que no le vamos a preguntar, ¿sabías que el IRC tiene un modelo individual? O sea, ya eso ya lo asumimos desde que le estamos preguntando qué diferencia hay entre impartir clases aquí y en otro modelo educativo. Entonces me parece perfecto. O sea, si yo te diría en mis propias palabras a qué se refiere el modelo individual, tiene básicamente dos tipos de componentes, ¿no? El cómo se imparte la clase de manera desde la presencialidad en un mismo espacio físico hasta la virtualidad en donde el profesor no tiene relación con el alumno, y eso implica que hay cuestiones en donde hay esta interacción sincrónica, que es al mismo tiempo conectados a través de un ambiente virtual o en el salón de clases, que son dos ambientes diferentes de manera presencial, pero uno a distancia y otro en un espacio físico compartido, o el que nada más hagas cosas a través de una plataforma, ¿no? Cuando te mandamos a hacer cosas al Classroom, o cuando hay ya inclusive un módulo en el cual tú interactúas y no hay un profesor, sino un moderador. Esa es la parte híbrida. Y luego la parte dual es el hecho de que te acerques el conocimiento y todo lo que estás aplicando, todo lo que estás aprendiendo, a conocerlo desde un entorno pues más cercano a la realidad. Esa es la dualidad. Tú puedes, que si está más cercano a tu ambiente de trabajo, de aplicación, pues es mejor, pero si simplemente ya conoces cómo aplicar los conocimientos en tu realidad, ahí ya estamos hablando de una cuestión híbrida, y que ahí se trata de lo que serían las tareas auténticas y el problema prototípico, ¿no? Eso es lo que yo te platicaría, te contestaría con esta. ¿Y ibas a decir algo? ¿Levantaste la mano o se te levantó la mano por equivocación? Ah, sí, sí va a comentar algo. Ajá, Eh, dime. lo que pasa es que, bueno, ahorita con lo que dijo, Ujú, o sea, el sistema híbrido lo tenemos como que ya implementado igual desde el semestre pasado, nada más que pues no hacemos uso de él, por ejemplo, en la forma en que nos suben las clases, que ustedes graben al Classroom, ¿no? Por ejemplo, porque por ahí nosotros podemos, si es que no estuvimos en la clase, acceder a esa información y aplicarla después, porque además no es tan relevante las asistencias, entonces eso nos permite tomar la clase en el momento que nosotros podamos. Entonces yo creo que ya está implementado desde el semestre pasado, pero con eso que usted me dice como que se me prendió sí, el no, foco. exacto. O sea, de eso se trata. El tema es que la pandemia obligó
a muchas escuelas a entrar en un sistema híbrido. No en un híbrido dual, el dual tiene que ver con lo otro, pero en un sistema híbrido yo creo que casi el 80-90% de las escuelas, porque las que no fueron las que cerraron, tuvieron que irse al sistema híbrido para poder seguir dando clases durante la pandemia. Entonces sí, efectivamente, por eso es complicado para el instituto obligarlos a ustedes, en particular ustedes que nacieron en esta licenciatura durante la pandemia, que regresen obligatoriamente al modelo presencial, porque ustedes nacieron con esa posibilidad de tomar las clases de una manera diferente. Entonces, que te diga la institución, ya no puedes tomar las clases de esa manera, pues choca completamente con la posibilidad, porque la posibilidad, o sea, no es que no lo puedas hacer, o sea, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer que ya te llevaste todo un semestre sin haber ido un solo día a clases. Entonces no te pueden decir que no se puede, que no esté preparada la escuela para poder regresar a esta normalidad en donde no saben cómo manejarlo, porque en realidad pues eso está sucediendo en todos lados, tampoco es una cuestión del instituto. Entonces, pero precisamente por eso la intención de nosotros de proponer un esquema en el que sea lo más accesible para el alumno y para el profesor, ¿no? Y en donde podamos ya aprovechar todo lo que de inicio, te digo, no se concibió así, no se diseñó, el instituto sí se diseñó con un modelo híbrido, pero nunca se imaginaron que lo híbrido tenía que ver con que se estuvieran interactuando los dos modelos al mismo tiempo. Era o presencial o virtual, pero esto que estamos haciendo para el instituto ya es híbrido porque es una presencialidad a distancia de forma sincrónica y o asincrónica, porque como bien lo dices, el que no viene a clase pero puede ver el video y a partir del video tomar la clase y hacer las actividades, tiene tanto derecho de ser evaluado por el profesor y considerado todo lo que son sus tareas por el profesor, como el que va a clases y participa con los alumnos. Entonces sí es una complejidad a la que no estaban preparados ni administrativamente ni logísticamente la mayoría de las escuelas. Pero tienes toda la razón. Entonces yo creo que ya vamos encontrando la coherencia. Primero, ¿qué diferencia tienes en impartir las clases aquí y en otro lugar? Para que entonces empecemos a tener como un parámetro de lo que el profesor ha estado haciendo y lo que sabía hacer. Explícame con tus propias palabras a qué se refiere el modelo educativo individual y ahí ya los profesores te explicarán hasta donde lo sepan y cómo lo sepan, ¿no? Y cómo lo entiendan, porque también eso tiene mucho que ver con qué tanto se ha metido uno a entender el modelo. Luego, ¿qué tipo de ventajas y desventajas consideras que tienen impartir tu clase virtual o presencial? Ahí ya no nada más vas a ver cuestiones académicas, vas a ver cuestiones personales como lo que yo te platiqué. Y luego, ¿cuál de las modalidades presencial o virtual te permite desarrollar mejor las competencias que deseas? Fíjate aquí ya, que te permite desarrollar mejor las competencias que deseas desarrollar. Estamos repitiendo lo que es decir, que deseas, te permite, ¿cuál de las dos le cambiamos la palabra desarrollar? Construir, ¿cómo lo construir? Puede ser, ¿qué modalidades te permiten desarrollar mejor las competencias en tus alumnos, no? Ok, y le quito, ¿cuál de las modalidades te permite desarrollar mejor las competencias en tus alumnos? ¿Está bien? Perfecto. ¿No? Y así ya no se escucha de qué deseas desarrollar en tus alumnos. Ok. Ahora, ¿cuál es tu opinión del modelo individual? ¿Cuántas con las herramientas para poder desarrollar correctamente el modelo? ¿Cuál, a lo mejor eso de las herramientas, después de explícame con tus propias palabras, podrías preguntar directamente, bueno, ¿y qué necesitas o cuáles son estos elementos o herramientas o como le quieran llamar para la implementación del modelo, ¿no? Antes de decirle que si le cuentas con las herramientas para desarrollar correctamente el modelo, no sería mejor que le preguntaras cuáles. O si cuentas con ellas, le preguntas cuáles son. ¿Esto se lo preguntas después o lo manejamos arriba ya cuando estamos hablando del modelo individual?
Sí, yo creo que puede ser después de que nos explique, ¿no? Ujú. Ya después lo de las herramientas. Así, directamente se las preguntas, cuentas con las herramientas para poder desarrollar correctamente el modelo individual. Es que nuevamente es una pregunta de sí o no. O sea, podría contestarte una persona muy, muy literal, nada más decirte sí, sí cuento con ellas o no, no cuento con ellas. ¿Cómo se la planteamos para que te platique más cosas del sí o no? No podrías preguntarle mejor, ¿necesitas herramientas diferentes para implementar el modelo? Pues puede ser, no sé, es que sí, sí es muy como usted dice, ¿no? Sí o no, Ajá. allí. Y la otra bueno, Además o sea, es que, ¿cómo se lo preguntamos? ¿Cómo lo implementas? ¿No? O puede sea, ser si también, primero explícame con tus propias palabras a qué se refiere el modelo educativo y luego, y tú cómo lo implementas en tus clases. ¿No sería más fácil que te explicara así como esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, yo les hago, les pongo retos, divido mis alumnos en grupos, ¿no? ¿Cómo implementas el modelo en tus clases? ¿No sería mejor? O sea, ¿no te daría más información si les preguntas, ¿y tú cómo implementas? Porque estás preguntando, explícame con tus propias palabras a qué se refiere el modelo, ¿no? Y entonces ya te digo que el problema prototípico, que las tareas auténticas, ¿y tú cómo lo implementas en tu clase? ¿No podría ser como la pregunta que le dé, que te dé pie a que te siga platicando ya acerca de su experiencia? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Brenda? No más veo que se prende tu amarillo, Guillermo, pero no sé si me estás hablando y no te escucho. no, no estoy hablando, es que estoy pensando, puede ser esa, o también podría ser, eh, ¿cuáles son las herramientas para poder, ¿no? En vez de cuántas cuentas, o sea, ¿cuáles son? Pero Por- es que yo más que cuáles son, o sea, yo sí te preguntaría, o sea, a ver, primero dime, explícame tú con tus propias palabras a qué se refiere el modelo educativo individual, ¿no? Y luego, ¿y tú cómo lo implementas en tu clase? Sin preguntarle de herramientas, sino, o sea, para que él te hable de todo lo que considera que hace dentro de la clase para implementar el modelo. Porque si nada más nos vamos a herramientas, es que yo digo que si les pones herramientas solamente, los sesgas a que te digan como algo muy específico, ¿no? No sé, la computadora, estas cuestiones como aplicaciones digitales. Sí, Brenda, platícanos. Pues no sé si, de hecho, bueno, lo dijo casi al principio, podría ser qué es lo que se necesita para realizar un modelo híbrido, o sea, no con las herramientas, sino qué es lo que se necesita ¿Y qué como un se todo. necesita para implementarlo? Ajá, ¿No? ¿Y qué se necesita para implementar el modelo? Así, con ¿cómo ves, Guillermo? ¿Te gusta? Sí, sí, yo creo que quedaría mejor como dice Brenda. En tu opinión, le vamos a poner, ¿qué se necesita, no? En tu opinión. Y ya el qué, ya te pueden decir, porque por ejemplo, entre el qué, eh, si yo lo pienso en las dos modalidades,
porque obviamente yo no estoy dando la presencial, ¿no? ¿Qué se necesita? Te voy a preguntar, te voy a comentar desde un salón de clases para que yo pueda dar una clase presencial hasta un aula virtual para que yo pueda dar una clase por el Zoom, ¿no? Entonces, ahí ya no es una herramienta, el salón de clases no es una herramienta, pero ya te va a decir como más cosas, ¿no? ¿Qué se necesita para implementar el modelo individual, ¿no? Y no le vamos a decir correctamente porque simplemente vamos a preguntar, a dejársela como más abierta, ¿no? ¿Qué les parece? Individual, ¿les gusta? Sí, a mí sí. Ahora sí, luego hay otra, luego viene qué ventajas y desventajas consideras que tiene impartir tu clase virtual o presencial. Ahí estamos hablando solamente de un componente del modelo. Luego, acá ya preguntas, ¿cuál es tu opinión del modelo individual? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del modelo individual? Aquí estamos hablando solamente de ventajas y desventajas que consideras que tiene impartir tu clase virtual o presencial. Y acá le íbamos a preguntar cuáles son las ventajas y desventajas del modelo individual. Yo creo que si ya les preguntamos tu clase virtual o presencial, ya les puedes preguntar del otro tipo de elementos que tiene que ver con la dualidad, ¿no? Puedes preguntarles del problema prototípico, puedes preguntarles de las tareas auténticas, puedes preguntarles de lo que son los contenidos periféricos, porque se supone que esas son parte de lo que sería el modelo, pero no sé de qué cosa les gustaría a ustedes saber. Esta a mí me parece que ya queda como de más, o la ponemos aquí específicamente del modelo individual o la dejamos, creo que les da más información así, virtual o presencial, que individual. O sea, yo creo que así como va bien, pero esta ya no sé si está de más o si hay que preguntar además ventajas y desventajas o pros y contras, que era una de las cosas que ustedes querían preguntar, de la aplicación del modelo o de los resultados, pero ya no ventajas y desventajas. Y luego dice, con base en tu experiencia, ¿qué mejoras aplicarías al modelo? Ahí sí, y yo creo que sí es una de las últimas. Y luego, ¿cuál sería tu recomendación para que el alumno aproveche de mejor manera el modelo individual? O sea, esta de aquí para abajo, y a lo mejor en ese orden, ¿cuál es tu opinión del modelo? ¿Qué mejoras le harías? ¿Y cuál es tu recomendación para que el alumno aproveche mejor? Me parecen bien antes de cerrar. Esta, después de estas, no sé si la pudiéramos como complementar o cambiar, pero además no sé qué otras cosas, además de la presencialidad y la virtualidad, quisieran conocer respecto de este componente dual, acerca del problema prototípico, acerca de lo que son las tareas auténticas, acerca de las cosas que ustedes han visto que los profesores se supone que están implementando y que son diferentes de lo que se implementa en otros modelos. ¿Qué más quisieran preguntarle? O les ponemos ahí pros y contras en lugar de ventajas y desventajas, porque ya ventajas y desventajas preguntamos de clase virtual o presencial. ¿Cómo ven? Sí, sí, mejor pros y contras. Ajá. Y además de eso, ¿qué otra cosa quisieran preguntar? Yo quiero saber cómo hace eso de borrar de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿O así? Porque lo que pasa es que depende del dispositivo con el que estés trabajando. Si estás trabajando con un dispositivo que tiene el suprimir, o si estás trabajando con un dispositivo que tiene el regresar. Esas son cómo puedes borrar. Pero depende de tu dispositivo. Porque las laptops, no todas las laptops tienen suprimir, que era una de las teclas que sí tenías en el teclado de las computadoras normales. Y los teléfonos, pues no necesariamente. Te tienes que poner del lado derecho y tienes que borrar de derecha a izquierda siempre. ¿No? ¿Tú nada más con suprimir? Suprimir te da, o sea, mira, si yo me pongo ahí, le tengo que dar el de borrar, que es el de la flechita, ¿no?
Voy a poner control Z. Pero si yo quiero borrar de aquí para acá, me pongo aquí y empiezo a ponerle el suprimir. Gracias, profesora. Es que depende mucho de tu dispositivo. Como uno empezó a escribir con máquina de escribir, entonces tiene como muchas diferentes formas de utilizar estos dispositivos que ustedes aprendieron a utilizar de manera diferente. ¿Sale? ¿Qué otra cosa queremos conocer del modelo? Porque ya con eso ya terminaríamos nuestra entrevista. O sea, la presencialidad y la virtual la virtualidad me queda claro que es un modelo, que es algo de lo que tienen que preguntarle para poder entender pero no es solamente la presencialidad y la virtualidad. Yo creo que una de las cosas que sí o sí tendríamos que preguntar es cómo aborda, pues no sé si cómo abordas o de qué manera te ayuda, o igual esto, ¿no? Así como cuál de las modalidades presencial o virtual te permite desarrollar mejor las competencias en tus alumnos, qué tanto el problema prototípico te ayuda o te hace que tengas un diseño diferente de la clase o que los alumnos entiendan mejor, porque esto es algo completamente raro, diferente y disruptivo de lo que es aquí en esta licenciatura contra lo de las otras licenciaturas. De todos los lugares donde yo he trabajado, no se aborda un problema prototípico, y menos un problema prototípico en donde todas las materias tengan que hablar del mismo problema en el mismo semestre. O sea, esas sí son de las características que yo te diría que es completamente diferente. Lo otro, de acercarte a la realidad, pues no necesariamente, porque te digo que eso puede ser una elección o una parte de la modalidad como esto que les platicaba yo de las cuestiones allá en Puebla. Pero el problema prototípico o las tareas auténticas era eso, ¿no? Yo les pedí a los alumnos que hicieran, no en Puebla, sino allá por ejemplo, di un diplomado en Campeche, ¿no? Y en Campeche les pedí que hicieran un caso práctico de lo que ellos estaban viviendo, porque era un grupo que tenía que, se llama reconocimiento de saberes adquiridos, iba a obtener su título de licenciatura por experiencia laboral. Entonces, personas que habían trabajado de 5, 10, 15, 20, 25 años en el mismo lugar y que pues les íbamos a reconocer que todo lo que habían aprendido les daba la posibilidad de obtener un título. Entonces yo les daba un diplomado de homologación para poder decirles, pues era la licenciatura en políticas públicas o en educación, ¿no? Entonces, dentro del diplomado, como que homologabas lo que eran las cuestiones, cómo casas la teoría con la práctica. Y entonces ahí, pues yo les decía, mira, la teoría dice esto, pero en la práctica, pues tú ya vienes haciendo esto, más esto, y a esto se le llama así, ¿no? Y se le denomina de esta manera, y se relaciona con esta teoría y así, y luego presentaban un examen y hacían un caso práctico. Y su caso práctico, yo lo que hacía era que hicieran un caso práctico de lo que estaban trabajando. Entonces es una tarea auténtica. Entonces eso sí es como, sí lo he vivido en otros modelos educativos y sí lo he aplicado yo en la mayoría de los lugares en donde trato de dar clases, lo hago que hagan las cosas relacionadas con su entorno, con su realidad, con la manera en cómo van a aplicar los conocimientos en su ámbito laboral. O sea, eso para mí es significativo, pero porque así he venido como aprendiendo la didáctica. Pero el problema prototípico no. El problema prototípico es apenas reciente de este modelo, el que yo lo he aprendido a trabajar. ¿Qué es lo que nos obliga a nosotros, o por lo menos lo que nos hemos obligado? Porque nuevamente no es el mismo caso el de la licenciatura que el de otras licenciaturas. Que hagamos un colegio de profesores en donde nos pongamos de acuerdo cómo vamos a abordar el tema desde diferentes perspectivas. Entonces esto genera la interdisciplinariedad. Y entonces sí, por ejemplo, la visita que van a hacer al jardín botánico, vamos a tener una clase en la que vamos a hacer una herramienta de recolección de datos para que se utilice en la visita,
y entonces a mí me va a corresponder dar esa sesión en donde estemos los dos grupos, donde armemos una sola herramienta y esa herramienta se va a aplicar en el jardín botánico. Pero entonces me tuve que poner de acuerdo con los demás profesores y los profesores nos pusimos de acuerdo para ver cómo cada uno la visita la va a aprovechar para su clase, ¿no? Pero entonces esto sí es completamente diferente de lo que tiene que ver con el modelo dual, ¿no? Con esta parte de que tiene que ser multidisciplinario y demás. Entonces digo, yo sí lo entiendo y por eso se los comento. ¿Qué podemos preguntar? ¿Qué les interesaría preguntar? ¿Qué les llama la atención o qué desde la perspectiva del alumno con relación al problema prototípico y cómo se los están dando los diferentes profesores, en tanto en esta semestre como en el anterior? ¿Qué le preguntarían al profesor con relación al problema prototípico? Por ejemplo, la aplicación. ¿Te sirve, no te sirve? ¿A ustedes les ha hecho sentido el que les hablemos todo el semestre de plásticos, el que les hablemos ahora todo el semestre de polinizadores? O sea, ¿qué diferencia hace? Yo lo vería que es como una especie de entrenamiento para lo que va a ser nuestra tesis, porque finalmente una tesis es eso, ¿no? O sea, ver algún problema y, o sea, de realizar un estudio sobre ese problema abordándolo desde tu carrera, ¿no? Según yo. No sé, nunca he hecho una tesis, pero me suena algo así. Ok. Y le podríamos preguntar a los profesores, por ejemplo, en tu opinión, ¿qué te ayuda o te perjudica? Porque es que no podemos sesgar la pregunta hacia qué beneficios tiene el que apliques el problema prototípico en tu... Podrían ser también pros y contras, también podrían ser ventajas o desventajas, o podría ser tiene un impacto positivo o negativo el que tengas que utilizar un problema prototípico, algo así. ¿Cómo le preguntaríamos a los profesores qué relación tiene el problema prototípico con con la materia, ¿no? Con la manera en cómo tiene, porque al final de cuentas a mí me obligan, ¿no? De que tengo que utilizar la vigilancia tecnológica para los polinizadores, ¿no? Entonces eso ya me hace que tenga que pensar cómo le voy a hacer para abordar el problema desde la vigilancia. Entonces sí me afecta a lo que es la materia, el cómo voy a planear la materia me lo afecta completamente, que me obliguen a abordar el tema, pero no sé cómo preguntarlo. O sea, para mí me beneficia, no me afecta de manera negativa. Me beneficia, para mí es como, como, inclusive me parece que me beneficia a mí y hace que todos nos tengamos que comunicar para poder hacer algo mejor. Entonces, para mí me parece que es algo que ayuda en cuestión de que nos obliga a los profesores, por lo menos de que estos que tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Porque pues también eso es mucho de la voluntad de los profesores. Pero no sé cómo preguntarlo. ¿Cómo lo preguntarían ustedes? Eh, pero sería sobre lo mismo Sobre del el problema. problema prototípico. Ajá. Yo le podría, ¿en qué ayuda o perjudica el sistema híbrido al problema prototípico? No sé si podría funcionar. Del modelo del IRC le vamos a poner, porque eso no necesariamente es del modelo individual, a la preparación de tu clase. ¿En qué ayuda o beneficia el problema prototípico del modelo del IRC a la preparación de tu clase? ¿Crees que esa sería una pregunta? O sea, yo te diría, a mí me ayuda a aplicar, a tener un tema en común con los demás profesores para poder, para que los alumnos vean que todos podemos abordar porque ¿se acuerdan que yo les dije? O sea, ¿qué es lo que hacemos aquí?
que ustedes están viendo desde la perspectiva del profesor, ¿no? Y Antonio está viéndolo desde la perspectiva del registro que está sucediendo todos los días. Y luego Santiago y está Keila y Alfredo están viéndolo desde la perspectiva del alumno, ¿no? Y entonces ver en la vigilancia como diferentes formas de entender un problema, a mí me ayuda a que el alumno entienda que la vigilancia y la inteligencia es eso. O sea, que pueden ver el mismo tema de la polinización de las abejas desde la economía circular, o desde la bioeconomía, o desde la ecología, o desde la vigilancia, ¿no? Entonces, eso, el entender que un solo tema o una sola problemática tiene como muchas maneras de abordarlo, y que entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran y analizar o identificar o lo que le interese a la persona a la que está haciendo la vigilancia o la inteligencia competitiva, que es desde esa perspectiva lo tenemos que ver, porque por ejemplo aquí no estamos preguntándole, o no sé si le vamos a preguntar, porque todavía me falta preguntar eso, ¿qué pasa con los alumnos? ¿No? Que aquí ya estás diciendo que cuál sería tu recomendación con el alumno, pero tú todo lo estás viendo desde la perspectiva de al profesor, ¿no? Entonces, un problema prototípico que se pueda ver desde diferentes ángulos, a mí, para lo que es la materia en particular de vigilancia, le ayuda al alumno a entender que las cosas son complejas, son sistémicas y tienen muchas formas de analizarse y de entrar a ellas. O sea, yo podría hacer una vigilancia económica, yo podría hacer una vigilancia ecológica, yo podría hacer una vigilancia de economía circular o de bioeconomía. O sea, son dos perspectivas diferentes de cómo entender la economía. Entonces, eso le ayuda a la clase y me ayuda a mí como profesor también a que los alumnos vean y entiendan mejor la vigilancia y la inteligencia. Esa sería mi respuesta con relación a en qué ayuda o beneficia el problema prototípico del IRC en la preparación de mi clase. Ahora, no sé si ustedes le tengan que preguntar a los profesores qué ventajas y desventajas consideras que tiene el modelo para los alumnos. O qué pros y contras tiene el modelo para los alumnos. O sea, aquí ¿cuáles son los pros y los contras del modelo individual? No tendríamos que preguntar algo específicamente hacia cómo el profesor ve al alumno, además de cuál sería tu recomendación para que el alumno aproveche de mejor manera el modelo individual. Pues igual yo creo que eso vendría, por ejemplo, en el trabajo de esta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Que está con Santiago, Keila. ¿De Keila? Pero es que Keila le va a preguntar al alumno, pero yo, por ejemplo, a mí, a lo mejor, las ventajas y las desventajas que yo veo como profesor para con el alumno es la que podríamos contrastar de las ventajas y desventajas que el alumno ve del modelo. O sea, para mí, por ejemplo, una desventaja es que los confunden, ¿no? Que no les están dando una clase presencial completamente ni una clase virtual completamente. Una desventaja, por ejemplo, lo que tú decías el otro día, ¿no? Yo como profesor preparo una clase presencial. Tú como alumno no puedes ir y entonces te lanzo la materia en un Zoom, pero tengo a los alumnos ahí en presencial. Y entonces, pues no les estoy dando la misma atención a los que tengo en presencial que los que tengo en virtual. Entonces, no sé si están aprendiendo igual, si una desventaja es que los que sí pueden ir en presencial, aprenden más y tienen más interacción que los que no pueden ir y los deja uno como más abandonados. O sea, eso, pero es desde la perspectiva del profesor, o sea, cómo el profesor ve al alumno
Esa es una de las cosas que a mí me llamaría la atención preguntarle al profesor, además de preguntarle al alumno, porque al alumno obviamente se lo preguntaría directamente, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Le preguntamos algo? Ajá, podría ser. Sí, ¿cómo evalúas la interacción de los alumnos ¿Cómo a evalúas distancia? o cómo valoras? Ajá, ¿Cuál es ajá. la pregunta? ¿Cómo evalúas o cómo valoras o cómo ¿Cómo observas? evaluaría, no? ¿Cómo evaluaría la interacción del alumno cuando están en clases híbridas? O sea, ¿qué tanta participación hay de la parte a distancia contra la que hay porque, por ejemplo, en matemáticas, Ajá. eh, sí se centra, ¿no? La atención es para los presenciales, entonces yo nada más escucho y espero después el apunte porque realmente pues no asimilé nada durante la clase. Lo que me sirve a mí es el apunte. Y con el profe Felipe pasa algo parecido, aunque sí nos incluye un poco más, pero es parecido. No sé si sea también por la forma en que obviamente pues están ahí, ¿no? Los compañeros y obviamente pues toda la atención es para ellos. Entonces también nosotros atrás en una compu pues es medio gracioso, pero y no está mal porque además todo eso queda grabado y lo podemos repasar después, pero yo creo que sí sí quedamos un poco rezagados. Ok, ¿crees que con estas dos podríamos preguntarles? Primero, ¿cómo evalúas la interacción de los alumnos en las clases híbridas? ¿No? O la otra, ¿hay una diferencia significativa entre el aprendizaje de un alumno cuando asiste a clases presenciales y cuando las toma a distancia? Ajá, sí, yo creo que sí. Aquí, creo que aquí ya, más ve con cómo evalúas qué diferencia hay en la interacción de los alumnos en las clases híbridas, ¿no? ¿No te parece que esa es más de evaluación porque no queremos que nos diga del 1 al 10, ¿no? Sino, ¿qué diferencia hay en la interacción de los alumnos en las clases híbridas? Y aquí le podemos poner precisamente cuando se dan cuando a la vez hay alumnos en presencial y a distancia, ¿no? Que esa es una de las que en particular porque cuando todos los dan a distancia como las mías, es diferente, o cuando todos están en presencial es diferente que cuando hay unos en presencial y otros a distancia, ¿no? ¿Qué diferencia hay en la interacción de los alumnos en las clases híbridas cuando a la vez hay alumnos en presencial y a distancia? Esa sería una. Y luego la otra, hay una diferencia significativa nuevamente, ¿no? En tu opinión, en tu experiencia, ¿no? Porque ahí ya no es una opinión, porque en mi opinión, yo creo que en mi clase no habría diferencia, pero en una clase de matemáticas sí, pero esa es una opinión. Yo no he dado clases de matemáticas, pero en mi experiencia es diferente, porque yo sí he dado clases, entonces las cosas de las que yo te puedo hablar en mi experiencia son diferentes de las clases de las que yo te puedo dar mi opinión. Entonces, en tu experiencia, ¿hay una diferencia significativa entre el aprendizaje de un alumno cuando asiste a clases presenciales y cuando las toma a distancias? Y entonces sí ya le podemos decir cuáles son los pros y los contras del modelo individual. Y luego, ¿cuál es tu opinión del modelo individual? Con base en tu experiencia, qué mejoras aplicarías y cuál sería tu recomendación para que el alumno aproveche de mejor manera el modelo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les gusta así? Sí, a mí sí. No sé, Brenda. ¿Cómo ves, Brenda? Sí, también, profesora. Ok, entonces con esta, ahora sí, digo, ya tienen grabadas mis respuestas. Va a ser más complicado sacar mis respuestas a lo mejor que las de los demás profesores, pero ya podemos tener una idea de lo que creemos que nos van a contestar. Entonces, si quieren, no consideren ahorita mis respuestas para que las analicen, sino más bien hagan un piloto. O sea, ahora sí, entrevisten a un profesor, vean qué les responde y entonces vemos si lo que nosotros creímos, porque al final de cuentas lo estamos haciendo en conjunto, a lo mejor yo les contesté porque pues yo estoy aquí metida y sé lo que quiero que respondan los profesores, ¿no?
Pero si un profesor que no está en el contexto les da las respuestas que comentamos aquí que podamos obtener de la entrevista, ¿no? ¿Qué tal? ¿Les parece? Sí, yo creo que igual lo que podríamos, o sea, nuestro siguiente paso, ya que tenemos esto como que ya bien organizado y ya apto como para la entrevista, aplicarlo, viene lo de la semana, ya es La Semana Santa, próxima ¿no? semana ya es Semana Santa. Ya la próxima Ajá, semana ya vacaciones, ustedes. Ajá. Una ajá, semana. Y luego ya regresando de vacaciones podrían hacerlo. Todavía mañana tienen clases. Podrían a lo mejor aprovechar mañana al profesor Felipe, que es el último que les da la clase, para decirle, pues no sea malito, quédese un ratito con nosotros y le hacemos la entrevista terminando su clase, que es el último que les va a dar clase mañana. Si quieren aprovechar todavía la semana de esta semana para ya tener su piloto, lo podrían hacer después después de la clase con Felipe, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Brenda? Digo, porque a ti te toca entrevistar a Felipe, por eso te pregunto a ti. Pues sí, estaría bien, profesora. Es mañana, entonces entraría yo creo que un poco tarde. Bueno, después de la entrevista entraría a su clase, profesora. No, porque te toca primero mi clase y luego la de Felipe. Ah, sí, entonces sí. Sí, por eso te digo que como eres el último que les da clase, podrías quedarte, decirle al profesor que te regale un poquito de su tiempo para que terminando la clase le hagas la entrevista. Porque yo les doy de 12:30 a 2 y él les da de 2 a 3:30 mañana, en la clase del viernes. ¿No? ok, Ok. profesor, sí, Y ya, obviamente, pues esto lo presentarían hasta regresando de la Semana Santa, pero ya podrían, o sea, mañana ya pueden presentar su cuestionario con lo que son y lo que podemos hacer también mañana es ya revisar la encuesta. O sea, ya una vez que ya tenemos el cuestionario, ya podemos ver más o menos las preguntas de la encuesta, porque ya tienen unas preguntas también de la encuesta, ¿no? En la clase, digo, no después, o sea, durante la clase lo que pueden empezar a trabajar, si ya tenemos el cuestionario, ya van a tener el piloto, ya platicamos aquí, dentro de la clase lo que pueden empezar a revisar es la encuesta, o platicarle más o menos a Alberto, que fue lo que vimos el día de hoy, ¿no? ¿Cómo ven? sí, por mí está bien. Quito aquí la C que no sé de dónde salió. Y ya que tenga, o sea, esto obviamente lo tenemos que transcribir, ¿no? Eso no necesariamente, no es una transcripción, es un análisis, porque precisamente lo que ustedes están viendo es, van a analizar los beneficios y los contras de cada esquema a partir de los resultados obtenidos. Entonces, lo que tienen que hacer es como una especie de tablita en donde de la información que recibieron, aquí dice, ¿a qué se refiere el modelo híbrido, no? Entonces, de lo que yo les platiqué del modelo educativo híbrido, pues entonces van a poner así como lo más importante, no van a poner todo. Por ejemplo, acá donde dice qué diferencia entre impartir clases aquí o en otro lugar, pues yo les platiqué toda la historia de lo de el tecnológico y bueno, pues eso era como para abrir más o menos el entendimiento de lo que yo veo de un modelo educativo a otro, pero pues de esa información que tanto ustedes pueden obtener de pros y contras, ¿no? Pues a lo mejor la aplicación de la realidad, o sea, cuáles son las cosas que a ustedes les llaman la atención, pero no tienen que transcribir la entrevista para nada. Escuchan la entrevista, van viendo, identificando la información importante, la van metiendo en una tablita donde vayan poniendo como lo más importante de las respuestas y que luego de eso tengan como la misma tablita de las 3 personas que van a entrevistar. Entonces ponen la de Tania, ponen la de Felipe, pero es así como una herramientita donde hacen el concentrado de la información que ustedes consideran importante poner ahí y luego comparar con las otras respuestas. ¿Vale? No va a haber una transcripción, no se preocupen, no imagínense. Imagínense mi transcripción, 17 páginas. ¿No? Perdón por ampliar tanto mis respuestas. Ya saben que me gusta hablar. Ya conocieron mucho de mí.
No se preocupe, profesora. Estuvo bueno. ¿Sí? ¿Les gustó la entrevista? ¿Les gustó enterarse de mis anécdotas en otros lados? Sí, sí, está interesante. Pues más o menos por eso es por lo que yo entro en este tipo de cosas, porque es lo que me gusta, o sea, dar clases en lugares en donde aplicas las cuestiones de manera directa, es lo mío, ¿no? Lo otro, dar clases teóricas y eso no es lo mío. Entonces, pero bueno, ya ni les dije, bueno, ya esta lo voy a guardar, se lo subo yo bueno, mejor no se los voy a subir, se los voy a mandar a los dos, y algunos de ustedes dos, súbalo al mural para que no piensen que yo les hice la tarea, ¿no? O sea, yo les estuve ayudando aquí porque pues tengo las herramientas, pero ya voy a dejar de compartir.